Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos. Bien, y siempre dejan comentarios negativos ahí, pero ahí los dejamos. Fíjense que nos ha llamado la atención porque cómo es posible de que estén utilizando, en vez de utilizar el diálogo, claro, por eso es que sacaron este comunicado que está en pantalla, ese comunicado de cuando se nombró una comisionada presidencial también para estas zonas del sector de Olancho, de Patuca, de La Mosquitia. A ver si producción me ayuda ahí con ese comunicado que sacaron la Secretaría de Defensa, diciendo de que la población no quería definitivamente, no quería dialogar. Entonces a ver si también le componemos ahí un poco el titular ahí también. Los ocupantes de la biosfera y las zonas de reserva abandonan el diálogo. Ese fue el comunicado que hicieron en su momento, ¿va? Como comisión de alto nivel, informamos al pueblo hondureño que los ocupantes ya esto lo retomaron, el diálogo. Pero yo quiero ver algo interesante ahí, dice. Conocemos de buena fe personas que habían en la región y que no estaban involucradas en el crimen organizado y narcotráfico, pero que también han invadido las zonas de reserva, sembrando hojas de coca, deforestando grandes extensiones de tierra para ocultar lavado de activos y la devastación de microcuencas productoras de agua. Pero también condenan esa actitud irreflexiva y retadora a la autoridad de parte de Carlos Gerardo Maldonado de Patuca, de Blanca González Mejía de Guampusirpe y de Héctor Alexis Matute de Patuca Galta, al desconocer los terribles daños que ocasionan los descombros, la deforestación, incendios de extensiones de bosque en tierras nacionales, de lo que constituye un irreversible deterioro ecológico y ambiental. Pero óigase bien, a ver, ya estamos en comunicación con representantes de la zona ganadera de este sector. No solamente, creo que está la Unión, creo que está varios municipios del departamento de Olancho, hasta San Esteban creo que está por ahí pegando, y hay varios municipios, incluso municipios que ya salen para la biosfera del río Plátano, y toda esa zona hasta caer hasta La Mosquitia. Don Gerardo, realmente han habido bombardeos directos a través de dinamitas de algunas zonas de estos poblados que la gente no ha abandonado y que, bueno, ahí tuvieron que haber abandonado ya por fuerza, pues, porque con esas imágenes que vamos a, tal vez tenemos las imágenes también y tenemos a don Gerardo, a ver qué nos comenta, qué es lo que está ocurriendo en la zona. Miren la destrucción completa, ¿va? O sea, ahí o se sale, ¿va? Don Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo, ¿qué tal está? Aquí escuchándolo, mire, que nos comente un poco cómo está la situación, si ya se aplacó un poco. Mire, aquí estamos pasando unas imágenes de cómo explotan, le ponen dinamita a estas casas, les pasan diciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en ese sector? Sí, mire, retomando lo anterior, el proceso de diálogo lo que hubo fue una pausa, pues. El día viernes se comenzó por parte de una comisión del gobierno. Nosotros presentamos una propuesta como sector ganadero de agricultores. Sí. Ellos pidieron tiempo para analizarlo. El día sábado retomamos a las 10 en la base militar del Aguacate. Ellos nos presentaron una contrapropuesta, pero hubo puntos que nosotros no nos pareció, quisimos cambiarlo, pedimos espacio a la ministra y pues por tema de reciprocidad pues creo que merecíamos un espacio. Sabemos que es un tema muy delicado que se está hablando, pero el gobierno ha comunicado de que que se había roto el diálogo, pero de ninguna manera. Nosotros aquí llevamos 2 días esperando la comisión del gobierno y le agradecemos a la abogada Sara Serna porque nos dio luz verde para continuar el diálogo hoy en la base militar de Aguacate a las 3.
Lo que ha habido anteriormente, digamos, en la muralla, en la Sierra de Galta, ha sido bombardeos, pues. Usted lo puede ver, la gente fue desalojada a la fuerza, ellos cuidando la integración de sus hijos, de sus animales, todos se salieron. Hay videos donde la gente en la noche viene de camino con sus cosas. Sí. Entonces eso es lo que no estamos de acuerdo, pues. ¿Y qué es lo que pasan diciéndoles por ahí? ¿Cómo dice? ¿Qué les pasan diciendo por ahí, don Gerardo, a la gente para poderla sacar? Le dicen que está en un área protegida, le llevan una orden de desalojo del Ministerio Público y que le dan que a la vuelta van a pasar desalojando. Los otros les notifican que tienen 72 horas para abandonar, pero esta gente vive ahí, pues ¿para dónde va a agarrar? Creo que el gobierno, lo justo es que lo hubieran reubicado en otro lado, avisado con tiempo, pero no hubo ni nada, o simplemente a la vuelta tiene que salirse, tiene que buscar dónde vivir. Ya, ¿y cuánta población más o menos está en ese riesgo afectada? Según el plan cero de deforestación, afectaría unas 70,000 a 100,000 personas. Ya. Óigame, ¿y destruyeron la famosa narcocarretera ahí, o no? Es que ese es un estigma que se ha formado en la calle, pues. Ajá. Si usted le haga una consulta, ¿cuánta droga han incautado en esa calle? ¿Ha salido alguna noticia? Olancho no es un sector que transita la droga, pues. No es un sector, honestamente le digo. Transita por otros lugares, entonces lo que nos quieren dar es el estigma de que son zonas, son calles de narcotráfico, pero no lo son. Olancho no trafica la droga, pero la siembran, ¿o no? Es que ahí esas plantaciones, pues el gobierno, usted sabe que el gobierno debe actuar, y no solo Olancho, pues. Toda parte de Honduras. Sí. ¿Qué es lo que le están pidiendo al gobierno? Porque hemos visto estas imágenes y realmente nos hace pensar que pobre gente, pues cómo le sacan sus cosas por ahí. Y no sabemos si hubo un consenso, cuánto tiempo, o sea, duró ese consenso. Vemos que les han metido fuego, les han prendido fuego también, pues. Sí, las que no la bombardean le prenden fuego, entonces no solo las casas, destruyen corrales, cercos, de todo, pues. Pues mire, se ha presentado una propuesta muy técnica, pues, así como se trabaja en Costa Rica en las áreas protegidas. Si usted me envía su correo, yo se la puedo enviar para que usted la analice, y créame que es una propuesta muy buena, que es conservar lo que ya tiene de bosque y las áreas que han sido deforestadas, pasar a sistemas silvopastoriles o sistemas agroforestales. Proteger las cuencas de los ríos, las zonas de captación hídrica, las zonas de que los ríos, los nacimientos de los ríos, pues, sí, pasen a ser bosques naturales nuevamente. Esa es la propuesta que les han hecho. ¿Esta gente cuántos años tiene de estar habitando en este lugar, don Gerardo? Esa es la propuesta. Mire, es que el problema es que con estos parques fueron decretados parques nacionales, la gente ya vivía ahí. Ajá. No la sacaron, no la indemnizaron. Sí. Por errores que cometen en administraciones anteriores. Ahora, usted sabe que esos fueron declarados en el 99, la gente que ya vivía ahí ya se multiplicó, pues llegó gente de otros lados, no hubo control por parte del gobierno y estamos en la situación que estamos. ¿Y les dieron alguna solución a estas personas para que fueran a habitar a otro lado o sencillamente les dieron que abandonaran el sector y ya no hubo ninguna propuesta para un traslado? ¿Cómo está haciendo la gente con la ganadería especialmente, don Gerardo? La ganadería fue, las cabezas de ganado que estaban ahí ya están en Guatemala, pues. Esas ya fueron trasladadas, fueron vendidas y están en otro país. La gente que fue desalojada, pues, algunos viven en iglesias, otros viven en escuelas de la misma zona, porque en esa zona ya habían escuelas, ya habían centros de salud. Sería bueno que ustedes hicieran un reportaje de esa zona. Sí. Pero no hay, o sea, no hay una respuesta gubernamental, pues decir, vengan, aquí los vamos a reubicar y aquí tienen todas las condiciones, ni nada de eso. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, pues, que si se va a hacer desalojo sea con condiciones dignas de reubicación, de indemnización, de programas de vivienda para esta gente. Estos niños, ¿dónde van a estudiar? Estos padres, ¿dónde van a trabajar para darle alimentos a sus hijos? Y estos señalamientos que hace la Secretaría de Defensa con relación a algunas personas que dicen que hay negligencia de parte de ellos porque no quieren salirse del lugar. Es que el detalle, digamos, si usted lo corre de su trabajo y le digo que también tiene que salir de su casa, ¿para dónde va a agarrar?
¿me entiende? Entonces es un tema muy delicado. Usted sabe que estamos en un país pobre, pues son tierras, son gente que vive tierra adentro, que no es fácil llegar a muchas casas son de madera, construyen lo que pueden, dejaron sus cultivos botados. Créanme que esto va a generar una escasez de granos básicos a corto plazo, no va a ser ni a mediano ni a largo plazo. A corto plazo va a haber una escasez de granos básicos. Sí. ¿Y cuántos elementos del ejército están ahí usted? Porque vemos una gran cantidad también y un equipo le han metido y todo para destruir todo esto, ¿no? Sí, hay una fuerte cantidad. Está el primer batallón ambiental aquí en la zona. Ajá. Sí. ¿Y cuál es su llamado, don Gerardo? No, el día de hoy esperemos en el gobierno de luz verde y lleguemos a un acuerdo, ¿no?, para poder ser un antes y un después en las áreas protegidas. Como le digo, así se trabaja en Costa Rica, en Colombia, los sistemas agroforestales. Mire, estamos tocando un tema muy delicado, que es el café. El café es el primer rubro de exportación. Después de la remesa del café se mantiene ese país y la ganadería. Entonces, créanme que va a generar una crisis que puede desencadenar una hambruna y una escasez de dinero. Y especialmente, ¿qué municipios están siendo afectados directamente, don Gerardo? No son municipios, son 3 departamentos: Colón, Olancho y gracias a Dios y parte del Paraíso. Colón, Olancho, gracias a Dios y parte del Paraíso. Esto viene a pegar hasta allá por Botadero, por el lado de Colón. Hasta llegar a Trojes. Sí, pero este es por el lado del Paraíso, por la biosfera del Río Plátano. Sí, todo lo que es biosfera del Río Plátano. Sí. Pero también hay municipios del interior del departamento de Olancho que están siendo afectados. El caso de, creo que San Esteban, creo que La Unión, el sector de la Muralla. Sí, todo eso va afectado. Estamos hablando más o menos del 30% del territorio nacional. Sí. Bien. Vamos a ver cuáles son las soluciones que les presentan, ¿va? Pero realmente, ¿y el ganado lo vendieron bien o vendieron mal vendido de ganado hacia Guatemala? ¿Cuántas cabezas de ganado aproximadamente han salido? Pues más o menos del lado de la muralla se perdieron 2.500 cabezas de ganado. 2.500 cabezas de ganado. Solo de la muralla. De la Mosquita estamos hablando, de Mosquita, Colón y Olancho, de 1 millón de cabezas de ganado sería la pérdida. Pero no se tomaron en cuenta nada de eso, ustedes, de las consecuencias que podía tener todo esto. Es que ese es el problema cuando usted nombra ministros, que no sociabilizan con la población y no ven las consecuencias. Sí. Bien, vamos a darle seguimiento a esto, don Gerardo, a ver cuál es la respuesta que les dé el gobierno, porque se supone que nombraron una persona ahí precisamente para que les resolviera, no para que les mandaran a destruir todo esto, pues. No, claro, miramos la buena voluntad del gobierno, esperemos que el día de hoy lleguemos a un acuerdo. Como le dijo, agradecemos a la ministra, a la abogada Saray Serna, porque le miramos la intención de poder llegar a un acuerdo. Bien. Muchas gracias, don Gerardo. Bueno, a la orden. Bueno, don Gerardo Hernández, ganadero del sector del departamento de Olancho. Doctor Raúl Pineda Alvarado, usted vio las imágenes ahí, ha visto algunas cifras, ha escuchado algunas cifras que ha brindado este señor de la zona, en el cual está siendo afectada la misma. ¿Cuál es su opinión en relación a esto? ¿Qué es lo que se puede hacer con estas personas si realmente ahí ya señalan de que son zonas de tráfico de drogas pero no sabemos si es la mejor forma de combatir este tipo de situaciones cuando se está viendo afectada la economía nacional? Ya se sabe que salió una gran cantidad de ganado, se pierden cultivos, la gente no haya qué hacer, pues, es decir, pasan por ahí y le dicen, bueno, si no se mueve de aquí, ahí va a explotar la casa. No sé si es la mejor manera. ¿Qué piensa? Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Mire, el problema es complejo porque se está afectando prácticamente el pulmón de la zona. Pensar en que
se puede actuar de una manera fundamentada en diálogo, no deja de ser una utopía. La gente de esa zona no es ni enteramente pobre ni enteramente inocente. Ni el problema es solamente el problema de la ganadería, el problema que tiene que ver con el cultivo del café. Requiere una solución integral porque hay un gran problema que tiene que ver con la minería, por ejemplo. Ríos como el Guayape, río Sico, prácticamente se han hecho desaparecer a través de la minería ilegal que implica reparto de cuotas de la producción del río a las autoridades de la zona, que van desde autoridades judiciales, policiales, militares, fiscalía. Solo un ciudadano que está condenado por tráfico de drogas de por vida en los Estados Unidos es propietario de 13,000 cabezas de ganado según la contabilidad del Ministerio Público. Sí. Este ya no es el ciudadano que en un ambiente pauperizado requiere ir al campo en condiciones muy difíciles. No, aquí está enfrentando a un sector que se apodera de una zona de manera ilegal y que está logrando mucho provecho económico a través de la explotación del ganado, de la agricultura, de la minería y también de las actividades ilegales como puede ser el tráfico de drogas. Es decir, que en Olancho no hay tránsito de drogas, es pensar que realmente la luna es de queso. Es decir, el problema es más grande actualmente que cuando estaba don Juan Orlando Hernández. Sí. Hay que buscarle una solución, obviamente el diálogo. Pero si no funciona el diálogo, pues se tiene que acudir a la ley y la ley es eminentemente coactiva. Lamentablemente en este caso, el Ejecutivo ha asumido una atribución que realmente corresponde a los jueces. Usted no le puede ir a poner un bloque de C4 o de dinamita a una casa si no tiene un mandamiento judicial y si no escucha a la parte ofendida, aunque sea en un proceso sumamente breve, pero hay que cubrir alguna formalidad que permita respetar el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la audiencia y procurar agotar hasta el último momento las posibilidades de diálogo. Si no hay manera de hacer el diálogo, no le queda más que la coacción, pero sí debe hacerse una acción enérgica para preservar el ambiente. Ya nosotros recién vivimos las consecuencias de un mal manejo ambiental cuando la ciudad apareció llena de una especie de ceniza que afectaba la salud de todos. Y bajo ese orden de ideas, creo que el gobierno, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, debe estar permanentemente conociendo ese asunto, porque los puede sacar hoy, pero dentro de un año van a estar esas u otras personas causando un daño ambiental que es irreparable y que está generando consecuencias. Ya la Unión Europea no le va a comprar café a Honduras si no acredita que este café no es producto de una despiadada deforestación como se hace actualmente. Realmente se pone en peligro la economía nacional, sin duda alguna. Ahí se conjugan una serie de intereses, doctor, como usted lo ha señalado. Debido a lo aislado de la zona, también hay gente que, como usted mismo lo puntualiza, hay sectores incluso hasta de organizaciones que se han dedicado a cuestiones ilegales.
¿verdad? Y que no se descarta incluso el tráfico de drogas, pues también metido ahí. Pero también se ve vulnerada también una gran cantidad de... Y es una zona de alto conflicto. Ahorita hay una guerra entre la gente de Colón y los narcos de la Mosquitia. Y eso en la zona todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Y eso le genera violencia y le genera que la mayor parte de los criminales de este sector más meridional se vayan a esconder y se vayan a refugiar a esa zona donde se vive un régimen de autodefensa. Ahí hay bandas criminales, hay jefes de grupos armados y una guerra que tiene que ver con el control de las rutas. Por eso esa carretera que se hizo bajo el supuesto de que iba a permitir algunas ventajas en cuanto a la salud, no fue más que un pretexto para facilitar el acceso de la droga a San Pedro Sula y a la capital de la República. Cuando yo era diputado, yo propuse hacer una carretera comunicando la Mosquitia y la gente de la Mosquitia, la gente decente, vino a protestar porque realmente poner una vía de acceso ahí lo que va a generar es más daño que provecho. Doctor, ¿y esa guerra entre el cárteles de los narcos de Colón y de la Mosquita, qué se debe? Básicamente al control de las rutas. Lamentablemente Honduras tiene un problema geopolítico y tiene un problema relacionado con su ubicación geográfica. Por ejemplo, en lo geopolítico, usted tiene una base norteamericana, pero en esta base es la única donde pueden aterrizar los aviones C-3, que es el avión más grande del mundo. No puede aterrizar en un portaaviones que tiene capacidad para 75 aviones de caza, pero un avión gigante no lo puede recibir, entonces los norteamericanos necesitan esa base. Luego el combustible. Es la reserva de combustible más grande de Latinoamérica, que no puede llevar combustible en un barco, en un carguero, en los próximos escenarios de conflicto que van a ser en Sudamérica. Eso en lo político. En lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, la pobreza de la gente, la subcultura de la gente. Cuando cae una avioneta accidentada en esas zonas, como que haya una feria, como que hay una fiesta. ¿Hay fiesta? Sí, no hay control de la autoridad en esos sectores por las distancias, por la carencia de recursos y por las rutas alternas que se dan a través de los diferentes canales. Ahí hasta el puente, hasta la lancha la balsa que sirve para transportar vehículos es propiedad de los traficantes. Y llegó un momento que los traficantes, bajo pretexto de aporte para reparar la carretera, se enteraban y controlaban a quién entraba y a quién salía de la zona, porque los paraban en una tranca diciéndole: queremos que colabore para reparar, para mantener la carretera, pero en el fondo lo que había era un punto de control. Lamentablemente los gobiernos no le han dado a esto la importancia que merece, porque los responsables de mantener la ley y el orden, y le hablo de todos, en general, reciben su cuota de oro en polvo de la explotación ilegal, donde usted va y los informes ahí están en la fiscalía y en la policía, y destruyen el río a través de la explotación del oro, o trafican con toda tranquilidad. El control del crimen organizado en esta zona se manifiesta inclusive en que le regalan droga
los soldados, los policías, para volverlos afines, tal vez adictos al consumo de droga regalada que los traficantes reparten para ir ejerciendo control. Y lamentablemente en este caso que nos ocupa, ¿por qué se permitió construcciones que implican una inversión fuerte? La acción preventiva debió haberse hecho cuando se empezó la obra y no ahora, para no tener que ver un espectáculo tan grotesco como que al esfuerzo probablemente de una familia se le echa a la basura poniéndole una carga explosiva que en definitiva no va a resolver el problema y que puede derivar en un conflicto entre agricultores y ganaderos, entre la autoridad y los ganaderos. La situación tiene que ser abordada no con un fogonazo, sino llegar hasta resolver a fondo, integralmente, todo lo que tiene que ver con el mal manejo de una reserva que efectivamente debe ser cuidada, porque si no, eso nos va a afectar a todos. ¿Cómo no? Vamos a ir a una breve pausa, doctor. Vamos a hacer también un paréntesis ahí porque fue capturado el ex jefe de la policía, el ex director de la policía, Ramírez del Cid, pero también necesito su opinión en relación a esto último que hizo la Corte Suprema de Justicia, que fue este fallo de declarar inconstitucional la sede. Las consecuencias que tienen, especialmente se avisoran una gran cantidad de demandas. No sabemos si la amnistía va a ser declarada antes de irnos al cambio, va a ser declarada constitucional o inconstitucional, doctor. No, la amnistía obviamente va a ser declarada como un acto constitucional. Es decir, lo que ha pasado con esa sentencia no lo ha logrado visualizar ni la sociedad ni la clase política. Al retorno me lo visualiza usted completamente. Con gusto. Gracias, doctor. Bien, retomamos el diálogo esta tarde con el doctor Raúl Pineda Alvarado. Y decíamos previamente que lo que se produjo ahí fue la captura también no sé si es captura, era entrega, como que llamó y le dijo, bueno, aquí estoy, como que ya estaba preparado porque tenía asilo político ahí. Que se confirma la captura, se manejó como captura inicialmente, pero no sabemos si es captura o es que se entrega, pero... Y después dijo, ¿qué dijo el secretario de Seguridad? ¿Qué dijo el secretario de Seguridad? Ahí tienen su cuenta de Twitter el secretario de Seguridad también. La apoderada legal dijo que Ramírez del Cid descarta que su representado haya sido capturado en España, dijo que él ya había decidido presentarse voluntariamente para enfrentar la justicia de Honduras, pero también hay otro posteo ahí ese es de, vamos a ver, de Policía Internacional Interpol, subcomisionado José Adonai Hernández Vázquez, oficina, hacer la alerta de Interpol, ¿va? Desde el 17 de febrero del 2021, pero tenía asilo político el hombre. Ramírez del Cid estaba prófugo de la justicia desde 2021, acusado junto a su esposa por lavado de activos. Y hay otra narrativa por ahí, hay otra línea donde dice, bueno, pero hay uno del director de la policía, de don Gustavo, exacto, ese. Dice, el director de seguridad, el ministro, manifestó que Ramírez del Cid se entregó voluntariamente con su esposa. Claro, estaba protegido por un asilo. Pues. Brevemente, ¿qué es lo que dice ahí, Hernán? Nos confirmaron ya una operación que estamos realizando aproximadamente desde una semana en coordinación Interpol Honduras con Interpol España y se ha logrado la detención del exdirector general de la policía Ricardo Ramírez del Cid y su esposa, quienes enfrentan cargos en un tribunal de Honduras por lavado de activos. Ellos ya vienen vía aérea hacia nuestro país y creemos que estarán arribando a Palmerol alrededor de la 1 de la mañana.
y a primera hora de mañana los estaremos presentando a los tribunales competentes. ¿Qué tan cierto es que él no fue detenido, sino que él ya venía en vuelo para presentarse aquí a Honduras, general? Falso. Fue capturado, no se va a presentar él. Eso, la captura la realiza la Policía Nacional en conjunto con la Policía Española. Sí, es una coordinación que realiza Interpol Honduras con Interpol España. Obviamente hay una voluntad del señor Ricardo Ramírez del CID de enfrentar estos cargos. Él se comunicó con nosotros nos comunicamos con Interpol porque él estaba en un proceso de asilo. Por lo tanto, tenía, digamos, alguna protección de parte del Reino de España en función de los derechos que obviamente... Bien. Hay unas contradicciones. Primero dicen que tenían una semana de estar coordinando la entrega y todo. Bueno, pero esa es una entrega que hace él y me imagino que si ya mañana está listo para presentarse a los tribunales, también ya debe estar listo para tener resuelto medianamente su problema. Doctor Raúl Pineda Alvarado, también luego de esto entramos al tema de cuáles son los alcances. Decía usted que todavía no, la clase política no sabe esto de ese decreto de lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de decretar inconstitucionales las sedes. ¿Cuál es? Hay una pregunta que puede hacerse cualquier persona y es, ¿puede la Corte Suprema declarar que la Constitución es inconstitucional? Cuando usted ve las atribuciones de la Corte Suprema, de ninguna manera está la atribución de declarar que parte de la Constitución es inconstitucional. La Corte, a través de la Sala Constitucional, puede declarar, el término técnico es inexequibilidad de una ley, pero una ley no es la Constitución. La Constitución la puede derogar, la puede reformar solamente el Congreso de la República porque sus facultades son indelegables. Entonces, cuando la Corte dice que parte de la Constitución, y quiero reiterar, no creo que haya un hondureño que esté a favor de las sedes, pero el decreto, la reforma constitucional que crea las sedes, fue aprobado en el Congreso, fue ratificado en la siguiente legislatura y en ese momento, cuando se publica, se convierte en parte de la Constitución. La Corte en sus facultades puede decir esa ley es inconstitucional porque va contra la Constitución. Y puede igualmente la Corte decir ese procedimiento que se ha adoptado es inconstitucional porque no había al menos 86 diputados, porque no se hizo la ratificación constitucional. Pero el aspecto material de fondo, eso no lo puede tocar la Corte por razones de que no tiene esa atribución, por el modelo republicano y porque abre la peligrosísima posibilidad de que con ese precedente pueda la Corte decir mañana declaramos inconstitucional la obligación de las Fuerzas Armadas para garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Ese modelo de gobierno de los jueces no es aplicable en Honduras. Luego se cometen otros errores, uno de ellos pronunciarse sobre una ley ya derogada, el otro en la sentencia decir va a haber un apartado, va a haber un párrafo, va a haber un adendum donde la Corte se va a pronunciar
sobre qué va a pasar con los recursos invertidos, qué privilegios o prerrogativas se van a dejar a estas empresas, tendrán que acogerse al RIT o a otro modelo de privilegio fiscal. Todo eso debió decirlo hecho, doctor. Es decir, perdón. Todo eso debió haber salido ya en la sentencia y todo. Claro, pero para que digan que las sedes son inconstitucionales, eso no es ni novedoso ni resuelve el problema. Y todos sabemos que son inconstitucionales. Pero la Corte solo tiene una facultad: aclarar sus sentencias sin apartarse de la literalidad de las mismas. Si ahora la Corte va a decir, fíjense que nosotros queremos que estas empresas, que son 200, 3.000 trabajadores, se acojan al RIT, la Corte está excediendo las atribuciones y la literalidad del fallo. Un fallo se discute bajo dos modelos: el modelo de la subsunción y el modelo de la ponderación. Subsunción es encasillar en lo que dice la ley lo actuado, y ponderación es valorar los pros y los contras de una sentencia. En este caso, lo que debe haber hecho la Corte Suprema es decir, nosotros no tenemos facultades para pronunciarnos sobre ese tema porque corresponde al Congreso, y el Congreso tendrá que resolverlo. Pero la Corte se atrevió a decir, es inconstitucional, y ahora se mete en el problema de decir, bueno, es inconstitucional, ¿qué efecto va a tener esa declaración de inconstitucionalidad para que se produzca un fenómeno que se llama sindéresis? Es decir, un buen fallo. Subsunción, ponderación, sindéresis. Entonces, decir que es inconstitucional no representa ninguna novedad. El problema es ahora cuáles son los efectos del fallo, que solo pueden darse en función de la literalidad del fallo. La Corte no se puede apartar del fallo. Y luego se tiene el otro problema de que, si usted se fija, es un fallo 8-7. ¿Cómo le va a delegar usted el destino de la constitución de un país a un modelo como el que se aplicó acá, donde si uno de los magistrados cambia de camiseta y dice, fíjense que yo creo que son inconstitucional, pues entonces las sedes son constitucionales? Pero como digo, es inconstitucional, son inconstitucionales, porque quedaron 8-7. Doctor, pero doctor, se dijo en su momento que había sido por, ahí inicialmente dijeron que eran 8-7, pero después dijeron que era por unanimidad. Lo que yo he oído es que fueron 8-7. Pero como la ley en Honduras y los fallos se estiran a veces hasta romperse, ¿verdad? Ajá. Pudiera ser. Lo que yo conozco es que es 8-7. Pero en todo caso usted no puede dejar a una persona, a un voto o a 5 personas de la Sala Constitucional la capacidad de decir, este fallo lo vamos a emitir diciendo que la Constitución es inconstitucional. No, ¿por qué? Porque salvo los artículos llamados pétreos intangibles, quien toca la Constitución es el Congreso, porque tienen mucha más legitimidad los diputados del Congreso, que son electos de manera directa, que 5 magistrados de la Sala Constitucional que son electos en una elección de segundo grado. Estamos hablando de un modelo democrático, porque si no caemos al gobierno de los jueces, y aquí va a pasar que el gobierno lo va a manejar la Sala Constitucional. Si fue por unanimidad, sí, fue por unanimidad por lo general del fallo, es decir, ¿quién se opone a que sea inconstitucional? Ya. Nadie. Uh-huh. Pero
Los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad son el núcleo duro del fallo. Y eso no lo puede manejar la Corte Suprema porque no está dentro de sus atribuciones. Pasa lo mismo que cuando se armó el debate de la interpretación de la Constitución. La Constitución dice que el Congreso la interpreta, pero una sentencia de la Sala Constitucional dice que la Corte es el último y definitivo intérprete de la Constitución. Eso lo que genera es inseguridad. Y el sistema jurídico no es más que un sistema de seguridad que nos da certeza, que nos da certidumbre. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de Honduras puede decir: se violó la Constitución porque no votaron todos los diputados que se requiere para que una reforma, para que una derogatoria entre en vigencia, o no se ratificó. Pero decir esa Constitución, esa parte de la Constitución es inconstitucional porque yo lo digo, eso es otra cosa. Eso no está dentro de las atribuciones de la Corte, ni en la Constitución, ni en la dogmática, ni en la doctrina. Esa atribución le corresponde al Congreso, particularmente cuando de manera casi inmediata, fíjese, le he dicho que el sistema lo que debe dar es seguridad. Aparece un diputado yendo a la fiscalía pidiendo que se acuse por traición a la patria a un número significativo de diputados o exdiputados. Es decir, no hay seguridad, no hay certeza. Bajo ese esquema, sí siento que la clase política debe ponerse a reflexionar sobre ese asunto, porque son resoluciones de la Corte que al final no tienen recurso que pueda aplicarse, y que en este caso se llegó al extremo que ni siquiera eran magistrados los que estaban votando, sino que fueron por lo menos 6 personas que no eran magistrados, que no fueron electos bajo las formalidades democráticas que todos conocemos, y que les dijeron vengan a integrar el tribunal, y ahora van a decir que esto es inconstitucional y que se trata de un delito de traición a la patria, y que corren el riesgo los que votaron, algunos de buena fe, otros por descuido, pero en ambos casos sin dolo, sin malicia, votaron por esto, y de repente pueden terminar por una condena de 15 a 20 años, ¿va? Eso jurídicamente es inadmisible. Por Doctor, eso yo siento que, ¿sí? Sí. ¿Qué lección deja esto? O sea, ¿cómo queda el sistema judicial en el país con todo este planteamiento que está haciendo usted? Primero que tenemos muy malos abogados, ¿va? Empezando por ahí. Yo aquí conozco abogados que disimulan muy bien que son abogados. Ajá. Segundo, no tenemos sentido de lo que es un Estado constitucional de derecho. Todos los estados son estados de derecho porque tienen leyes. El nazismo creó un estado de derecho. Y al final eran malas leyes, pero eran las leyes que se hicieron de acuerdo a las formalidades que establecía el Estado. Pero el Estado debe ser constitucional. ¿Y la Constitución qué le dice en este caso? Que seguimos un modelo republicano, donde la Corte tiene limitaciones y el Congreso tiene limitaciones. El Congreso tiene la facultad de reformar y derogar la Constitución como ya lo ha hecho. La Corte, en casos excepcionales, puede decir que el procedimiento utilizado para una reforma o una derogatoria constitucional está mal hecho.
y que es inconstitucional, pero limita su atribución a declarar la inconstitucionalidad de las leyes, no de la Constitución, porque entonces es de decir que la Corte puede declarar que la Constitución es inconstitucional, lo cual sería una antinomia, una aberración, un concepto contradictorio, inadmisible dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho. Doctor, viene lluvia de demandas, venden por eso. Pudieran darse. Recuerde el caso de Temístocles Arellano, Sí. donde estaba el CREN. Estas situaciones más que jurídicas son situaciones de poder. Cuando le quitaron el terreno a este señor para montar un centro de entrenamiento militar en la década de los 80, Honduras pidió un préstamo al gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos lo hizo firmar el préstamo, pero cuando hizo el desembolso apartó, retuvo lo que estaba demandando Temístocles Arellano y le pagó a Temístocles Arellano del préstamo que iban a darle a Honduras. Y se cobraron la deuda. Son situaciones de poder, maestro. No tanto de derechos, sino de poder. Entonces, los países pequeños como el nuestro, lo que deben tener son respeto a la ley y conducta ética. Nosotros no podemos tener un gran ejército que nos haga respetar o ser respetados en la comunidad internacional por la gran fortaleza que tenemos, pero sí podemos tener el respeto que tienen países como Uruguay, como Costa Rica. ¿Por qué? Porque respetan su Estado de Derecho, porque respetan la ley, porque combaten la corrupción. Ese debería ser el ejército de Honduras, que acompañado con un buen equipo de diplomáticos, sino con personajes que van ahí porque se quieren deshacer de ellos o porque tienen que ir a sacar un posgrado o una maestría en el extranjero, reparten los cargos diplomáticos como quien reparte confite en una piñata. Entonces, el país tiene que cambiar en esos aspectos. Buenos diplomáticos, una buena cancillería y tener un respetado gobierno por su integridad. Mientras no tengamos eso, nosotros vamos a ser un paria en la comunidad internacional. Y hoy tenga la seguridad que este país va a sufrir un gran daño. Primero, la campaña que van a hacer estas empresas para que nadie venga a invertir a Honduras. Por eso se impone la necesidad no de hacer demagogia ni populismo barato, sino de negociar con ellos y ver las prerrogativas y los privilegios que se les pueden dar sin vulnerar la normativa constitucional y sin vulnerar esos conceptos tan relativizados ahora como son el concepto de la soberanía. De otra manera, los próximos gobiernos, las próximas generaciones van a tener serios problemas para efectuar estos cumplimientos y el daño en cuanto a la imagen del país puede volverse en algo demoledor y Honduras va a terminar teniendo unas sedes a las cuales yo llamaba narcópolis, ¿va? Porque solo los narcos van a querer invertir en ese país, ¿va? Y van a convertirse en lo que ya casi son, en una fuente de poder real. Entonces, Honduras, ¿qué debe hacer? Insisto, cuidar la imagen del país, Sí. ofrecer seguridad, ofrecer garantías. Sigo diciendo, Honduras es un país pobre, no tenemos antimonio, no tenemos petróleo. No tenemos gas, Y no tenemos nada. esquema, no podemos nosotros hacer lo que hace Venezuela, que juega con los norteamericanos, se pelea con ellos
pero la reserva petrolera estándar de Maracaibo es la de la Chevron. La otra es de Repsol de España. España no tiene petróleo, pero ellos pueden jugar con sus recursos. Nosotros no podemos porque somos efectivamente un país muy, pero muy pobre, ¿verdad? Doctor, tengo dos preguntas en 2 minutos. Una es, ¿por qué cree usted que van a declarar constitucionales la amnistía? Y la otra es, la presidenta se ha reunido con Antonio Guterres para hablarlo de la Sisi. Esas 2 preguntas para concluir el programa, en 2 minutos. Si un animal grazna como pato, camina como pato, es un pato. El momento en que está pasando el país con esa alineación de fuerzas, nos hace pensar que quieren dejar, como dirían los zapateros, clavado y cocido el tema de la amnistía, por razón de que los que se vieron beneficiados con la amnistía son los que están en el poder. Entonces ellos van a decir, miren señores, la amnistía es totalmente válida y legítima. Lo que no saben es que esa misma inseguridad hace que el día de mañana va a venir una Corte Suprema y va a decir, vamos a interpretar que eso no es así. Y el riesgo de que aquí estemos unos persiguiéndonos a los otros bajo una visión sectaria o de inoculizar o de eliminar el adversario político se vaya a mantener y vaya a derivar en un proceso de violencia. ¿Cómo no? Ese es un problema. Es decir, el país no necesita, más que el diálogo allá en la Mosquitia, necesita un diálogo político acá. ¿Cómo no? Gracias, doctor. 30 segundos tenía para lo de la última consulta de la presidenta reunida con Antonio Guterres de la ONU. Eso es nada, compadre. Eso, el señor Gutiérrez se reúne con todos los presidentes y vamos a ir a lo mismo, ¿va? Es decir, ¿por qué? Pregúntese por qué en el caso de las sedes el gobierno no presenta este año el proyecto derogando las sedes en el Congreso y lo ratifica en enero. ¿Cuál es la necesidad de crear una cortina de humo, una tormenta en un vaso de agua, que es un elemento distractor para otros problemas? ¿Por qué no lo hacen este año? Y lo ratifican y siempre se cubren de gloria y salen en la campaña diciendo, nosotros votamos las sedes. Sí. No quieren. Lo mismo pasó con la Sisi. Una mentira más porque los políticos están cometiendo un error. Creen que nosotros, por milagro de equilibrio, andamos en 2 patas. Creen que somos ignorantes y que no observamos. Y la gente hoy es otra cosa. ¿Cómo no? El mundo ha cambiado. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. El doctor Raúl Pineda Alvarado, esta tarde aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.